Senador Jorge Enrique Robledo, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño. Muchas gracias por su llamada. Un saludo a sus oyentes. Bueno, senador, usted ha hecho acusaciones muy graves. Los colombianos conocemos todo ese intrincado laberinto de las participaciones de capitales de la peor procedencia en la campaña de Juan Manuel Santos. Pero ¿por qué no nos resume cuál es el contenido de su denuncia y el alcance que ella tiene? Pues a ver, doctor Londoño, yo lo que vengo señalando, diría que principalmente es que el problema más grave que hemos tenido en este caso es que se ha tenido una fiscalía, me refiero a la del doctor Néstor Humberto Martínez fundamentalmente, que no asumió con el rigor que ha debido asumir y con la actitud que ha debido asumir todo este escándalo de Odebrecht, y señalo Grupo Aval, porque ellos eran socios en esa operación. Y dentro de eso, pues, no avanza ninguna de las investigaciones que a mi juicio deberían avanzar. Los últimos hechos que nos dicen, y que se refieren a la campaña del doctor Juan Manuel Santos particularmente. El 12 de junio del año pasado, sí, el señor Andrés San Miguel le dio declaraciones a la fiscalía, declaraciones muy sustentadas, ¿no? Con horas, fechas, nombres, números de cheques, contratos, cifras de los cheques, etcétera, donde él explica cómo le transfirió a Esteban Moreno 3.800 millones de pesos, redondeemos las cifras, ¿no? Repito, muy sustentada esa acusación que él hace, que además es una confesión que lo incrimina a él mismo. Bueno, eso fue 12 de junio y apenas en marzo de este año la Fiscalía le da traslado a esas pruebas, que son gravísimas, al Consejo Nacional Electoral, o sea que estamos hablando de que pasan casi 8 meses sin que se haga nada a pesar de la gravedad de las pruebas. Y apenas en junio intentan imputarle cargos o llamar a declaración a Esteban Moreno y al mismo San Miguel, a Esteban Moreno, que ya había sido señalado por los expresidentes Uribe y Pastrana como un muy probable, digamos, manejador de los recursos de Odebrecht para la campaña de Juan Manuel Santos, y hasta donde se sabe apenas en agosto se va a dar esa diligencia, o sea, 15 meses después de las declaraciones de San Miguel. O sea que para mí es absolutamente evidente que en ese caso, otra vez la Fiscalía se mueve con una parsimonia, pues digamos absolutamente inaceptable, ¿no? Bueno, en marzo todavía estaba Martínez, pero ya en junio ni siquiera estaba. O sea que ni siquiera su Fiscalía se tomó el trabajo de mover este asunto. Y ojo, recordemos que en ese caso también hay en el origen de este caso, la acusación no es solo de estos 3.894 millones de pesos, sino que hay otros 3.920 millones de pesos que deben ser investigados, porque sobre esos también hay señalamientos a la campaña de Moreno. Entonces, lo que uno ve por ese lado es una fiscalía absolutamente negligente, pues entre comillas, porque esa es una negligencia, a mi juicio, calculada. Ahora, la columna de Vicky Dávila de este domingo en semana, que ojalá todos los colombianos la lean, pues entonces también muestra cómo, según grabaciones de la propia Fiscalía, hay hechos de Roberto Prieto especialmente graves en todo este asunto de la financiación de la campaña de Santos y conversaciones supremamente comprometedoras. Y recordemos, y esto es bueno que se sepa, que el doctor Prieto en estos asuntos nunca fue investigado a cabalidad, y él tiene una condena, pero no por el caso de Brecht, esto es una confusión grande. Él tiene una condena por un asunto de otro puente dentro de esa larguísima vía, pero más al norte, o sea que ahí tampoco las cosas se han movido. Ahora son digamos, grabaciones de la Fiscalía, o sea, es la propia Fiscalía lo que conoce los hechos gravísimos que señala también la columna de Vicky Dávila. Bueno, y hay otro caso más, la columna de Coronel,
que tiene que ver con unas cosas que ya había movido la Superintendencia de Industria y Comercio y que ahora se retoman por la columna de Joshua Goodman en AP News, ¿no? Es que es digamos, un noticioso extranjero en donde se señala cómo hay gravísimas acusaciones de cómo se inició este negocio, pues, o este negociado mejor, ¿no? Que tiene que ver con cómo se ganan el concurso los de la ruta del Sol y cómo aparece allí una ejecutiva una ejecutiva de una institución, digamos, afín al Banco Mundial, en lo que esta señora aparece como organizando la licitación para que se la pueda ganar. Estamos hablando de la primera licitación de la ruta del Sol, y ella es casada con un alto directivo del Grupo Aval. Esto ya lo había dicho la Superintendencia de Industria y Comercio, y le había pedido a la Fiscalía que cayera sobre eso y que cayera sobre Sarmiento Gutiérrez, el hijo de Sarmiento Angulo, por este proceso. Esto es una cosa que está bastante documentada, y eso tampoco se mueve. Entonces uno aquí lo que encuentra es una Fiscalía que no procede como debería proceder. Yo diría que en ninguno de los casos, y particularmente en este caso del doctor Juan Manuel Santos. Bueno, senador Robledo, hubo una fiscalía que sí obró, que fue la fiscalía ad hoc del doctor Peñalosa. Y mire usted que de la manera más sorpresiva y antijurídica la Corte Suprema de Justicia lo destituye, que porque como ya se había ido Néstor Humberto Martínez, entonces no había motivo de impedimento y el negocio volvía al sitio de donde había salido. Eso no tiene antecedentes en la historia de Colombia. Cuando hay un impedimento, el impedimento produce sus efectos y el proceso se fue, pero los procesos no van y vienen. La Corte Suprema de Justicia destituyó a Espinosa porque parece que estaba averiguando demasiado, ¿o no? ¿Qué sabe usted? Sí, ese es un hecho que también es bien llamativo, ¿no? Y es también, ¿no?, digamos, otra prueba más sobre la actitud, digamos, de manipulación. Yo diría que de encubrimiento del fiscal Martínez de este proceso. Yo cada vez estoy más convencido que él, desde que llega con el propósito de proteger a mucha gente, eso no se sabe con precisión, incluye a Juan Manuel Santos, pero está protegiendo a mucha gente. Y el caso de Espinosa es significativo. El fiscal ad hoc Espinosa sale haciendo unas acusaciones gravísimas en contra de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, en lo que tiene que ver con el proceso de las ministras, de la ministra Parodi y Cecilia Álvarez. Ahí hay unas cosas graves. En lo que tiene que ver con cómo la Fiscalía actúa de forma tal que Interpol no pueda actuar para echarle el guante a unos brasileños, en lo que tiene que ver con una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, y este proceso es porque este proceso no fue uno solo, sino varios procesos, cuando las cosas elementales del derecho penal dicen que estas investigaciones deben darse como una totalidad con sus partes, pero como una totalidad. Este es llamemos entre comillas, un error pues que nadie ha podido explicar. Y esto tiene la conclusión que usted ya menciona del caso de la Corte Suprema, que saca a Espinosa del caso, como lo saca, pero además hubo una cosa que reseñó algún medio de la que nunca se habló. El día en que el fiscal ad hoc sale del cargo, ese día el CTI le allana las oficinas y se toma, digamos, todos los papeles, los documentos del proceso que venía desarrollando. CTI ya bajo la orientación del fiscal Espitia, que es el fiscal encargado que tenemos en este momento, y sobre eso no se hizo ninguna pues del ruido, el debate que ha habido plantearse. Yo lo mencioné y reclamé por eso. Entonces le mandé una carta al fiscal encargado, pero eso, pues, esas cosas en Colombia van desapareciendo. Y hay otro hecho que es relativamente relacionado con este, que vale la pena señalar, de cómo se mueve la Fiscalía, o se ha movido la Fiscalía, cómo no ha sido posible que el fiscal Moreno, el fiscal anticorrupción corrupto, Luis Gustavo Moreno, pueda decir una serie de cosas que él viene diciendo que quiere decir, y que tienen, digamos, acusaciones graves que tienen que ver con el funcionamiento de la Fiscalía de Martínez. Entonces, a mi juicio,
digamos, todos los temores que muchos hemos tenido y sobre los cuales venimos hablando desde hace mucho rato en relación con el comportamiento de Néstor Humberto Martínez, pues cada vez se confirma más de muchísimas maneras, inclusive su propia salida, el cuento de que salió por Santrich, por supuesto que eso fue una cortina de humo para ocultar que salía enredado por todas estas cosas y porque el país estaba, digamos, en una actitud de rechazo a sus actuaciones. Senador Robledo, hay temas fundamentales en los que todos los demócratas tenemos que estar de acuerdo. Yo recuerdo las primeras palabras del libro de Duverger sobre la introducción a la política, las dos caras de Jano. Estamos con las dos caras que miramos en posiciones contrarias, opuestas, pero sobre un tronco esencial. Y me parece que esta lucha contra la corrupción es uno de esos temas donde todos tenemos que coincidir. La corrupción no es aceptable de ninguna manera, en ninguna clase de régimen, por ninguna circunstancia. La corrupción es el gran enemigo del desarrollo del país. Y es que tenemos ejemplos por todas partes y uno se pregunta, yo no sé si usted vio las conversaciones de Luis Gustavo Moreno con el exgobernador de Córdoba. Eso es escalofriante las conversaciones entre este par de sujetos. Pero la pregunta es, ¿quién hizo personaje a Moreno? ¿Cómo un personaje como Moreno llega a ser nada menos que fiscal anticorrupción en este país? El hombre más corrompido que ha pasado por el escenario, no de la Fiscalía, sino de todas las instituciones de Colombia. ¿No cree que ahí tenemos un punto de convergencia y que en esa materia, en la lucha contra la corrupción, ni hay parvedad de materia, como decían los antiguos, ni hay posibilidad de disentimiento? O luchamos contra la corrupción o este país se lo llevó el diablo. ¿Su opinión, senador? Sí, es un hecho que, o sea, el grado de corrupción del país en general, no voy a decir que todo el mundo, ni cada persona, pues que tiene poder político en Colombia o en el mundo de la economía privada, donde también las cosas que suceden son inaceptables, es evidente, es realmente escalofriante. Yo no logro acostumbrarme y cada vez estoy más convencido que esto está destruyendo al país, destruyendo al país. Y el caso de Moreno es bien significativo sobre eso. Es que recordemos que también aquí el fiscal Martínez nunca le dio la cara a Colombia, nunca le dio la cara, porque es que él nunca explicó por qué lo nombró en ese cargo. Mire, doctor Londoño, cuando se empieza a mencionar esto, yo ahí mismo le digo a la gente de mi oficina, que son unos excelentes colaboradores, les digo, bueno, pilas, averigüemos sobre este personaje. Y no exagero, en un par de horas ya estábamos convencidos de que era un personaje por lo menos muy sospechoso, o sea, que no se ha debido nombrar en el cargo. La señora había estado en la cárcel por narcotráfico. Él mentía sobre su hoja de vida y hacía unas especies de fiestones escandalosos, muy costosos, cuando no tenía por qué ser una persona adinerada, cuando promovía un libro o un asunto como ese. Entonces, ya de entrada, una persona así no puede ser nombrada en ese cargo. Bueno, la fiscalía anterior lo había sacado de la fiscalía y el fiscal Martínez lo vuelve y lo trae. O sea, que en una investigación de horas era evidente que este personaje no pasaba la prueba mínima que tiene que pasar a alguien para ser nombrado en ese cargo, y es que, digamos, su vida no de pie a conclusiones sospechosas o que lleve a poner en duda su integridad, y sin embargo lo nombró. Bueno, y lo nombra, y apenas lo nombra se le escondió a los medios de comunicación el tiempo suficiente Martínez para no tener que hablar de esto, y empezamos a indagar más a fondo y empieza a aparecer que Moreno es un hombre de cambio radical, lo mismo que es de cambio radical el fiscal Martínez Negra, y nunca le dio la cara. Yo en uno de mis debates sobre deberes planteé esto de manera muy directa, bueno, y aparece a bailar el señor Leonidas Bustos en el cartel de las togas con Moreno, ¿sí? Y aparece la relación muy fuerte entre Bustos y Néstor Humberto Martínez, porque Bustos es el que cuadra los votos en la Corte Suprema de Justicia para que Martínez pueda ser elegido. Y estas son las cosas que están pasando, pero además termina entonces Moreno poniendo en duda cómo es que llega
por declaración, por lo que le dijo a Coronel, cosa en la que no ha podido profundizar porque no lo dejan, sí, poniendo, pues, haciendo insinuaciones hacia el cambio radical en el sentido de que los llevan allí. Y en estos días, en la W, Julio Sánchez dice que fue Germán Vargas Lleras el que le recomendó a Martínez Neira a Moreno. Sale publicado en la W. Yo hago un trino y le pregunto al doctor Germán Vargas Lleras, le digo, dice en la W esto, que usted fue el que recomendó a Moreno, y le pido el favor que dé alguna respuesta a la que quiera. Bueno, silencio sepulcral, y estamos en el silencio sepulcral. Entonces, ¿qué sucede? ¿Julio Sánchez mintió cuando dijo eso? ¿O lo que sucede es que Germán Vargas se hace el loco para que esto no se hable? Ahora, yo no digo, voy a agregar una cosa, doctor Londoño, permítame, yo no condeno, yo no soy juez de la República, yo no tengo poder para condenar, pero uno sí tiene, como ciudadano, tiene poder para decir estas cosas que estoy diciendo, y que sea la justicia la que al final defina. Pero es que cuando la fiscalía se cierra como se está cerrando en estas cosas, pues no hay ninguna posibilidad de que ningún juez pueda actuar, porque es que no pueden adelantarse los procesos. Esa es la parte más grave que tenemos, y sobre esto no hay ninguna claridad. Inclusive agrego esto: yo creo que el fiscal Martínez, en el caso de las denuncias que ha habido sobre dineros de Odebrecht a la campaña de Oscar Iván Zuluaga, tampoco ha procedido con la consecuencia, o tampoco procedió, mejor, con la consecuencia que ha debido proceder, porque ahí también hay acusaciones graves que no se desarrollan, digamos que no tuvieron el desarrollo legal que han debido tener. Al final los jueces, repito, decidirán quién es culpable y quién no es, pero la investigación tiene que caer sobre todos quienes estén tocados en esto, porque es que estamos hablando de que Odebrecht no era una firma de ingeniería, era una firma de delincuentes, era una especie de mafia disfrazada de firma de ingeniería. Entonces, toda relación de Odebrecht con los poderes tiene que ser seriamente investigada. Tiene que ser seriamente investigada, no es seriamente investigada, y cuando alguien trate de hacerlo lo remueven del cargo, como ocurrió con el fiscal Espinosa, y eso no es aceptable, de ninguna manera es aceptable. Y tenemos que saber de dónde emerge ese sujeto, Luis Gustavo Moreno, como uno de los grandes juristas de Colombia para ser nada menos que fiscal anticorrupción. Y a estas alturas, senador Robledo, no tenemos fiscal. Un fiscal interino puede tener toda la buena voluntad que tenga. Yo no tengo nada contra el fiscal Espitia, no lo conocía, no lo había oído mencionar en mi vida, pero está interino, está encargado. Entonces no se le puede pedir que desarrolle actuaciones en profundidad y que transforme la fiscalía. No se le puede pedir nada porque simplemente tiene el cargo transitoriamente, pero no vamos a tener fiscal en mucho tiempo, según parece, senador. Sí, esa es una situación en la que estamos, que es bien complicada, y eso puede tender a alargarse, y sería lamentable que así ocurriera, porque, o sea, la operación de Tapen Tapen está viva y está funcionando, y el tiempo es amigo del Tapen Tapen, pues porque finalmente la gente llega un momento en que incluso a quienes estamos atentos a estas cosas, la gente empieza como a desesperarse, a decir, bueno, cambiemos de tema, no hablemos más de eso. O sea, los reyes del Tapen Tapen de Colombia no son pocos, porque este es un país que ha sido bien experto en que estas cosas se vayan como muriendo por cansancio y por el paso de los años, pues deben estar de fiestas, porque lo cierto es que cada día que pase, las cosas se van haciendo más difíciles de esclarecer por este lado de la fatiga, digamos, de la opinión pública. Pues la parte importante es que aparecen nuevos hechos. Entonces la tragedia que ellos tienen es que les saltan nuevas liebres, y entonces no logran, digamos, apagar el incendio del todo, pero el propósito es clarísimo, y el tiempo no actúa a favor de que las cosas se lleguen hasta el... Como es personaje que usted sigue bastante de cerca, ¿sabe usted dónde está Néstor Humberto Martínez? ¿Es cierto que está en los Estados Unidos obrando como testigo protegido, o no es verdad eso? No, yo realmente sobre eso, algo he oído sobre eso, doctor Londoño, pero no tengo ni idea. Por ahí alguna cosa, tal vez él dijo que estaba como en un sabático en Estados Unidos. Sin embargo, alguien me dijo que en estos días, que en la crónica social de algún periódico había aparecido en la fiesta del 4 de julio la embajada norteamericana. Sí, fue lo último que vi al respecto.
Senador Jorge Enrique Robledo, muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Hasta el doctor Londoño, mil gracias por su llamada y un saludo nuevamente a sus oyentes. Bueno, estos son temas, lo que se refiere a corrupción, aquí no puede haber disensos, ni contradicciones, ni medias tintas. La corrupción es un cáncer que se come las instituciones, que las rebaja, que llena al país de melancolía y de tristeza, de amargura y de rabia. Todos tenemos que estar unidos contra la corrupción. En eso la convergencia tiene que ser plena y en esto de Odebrecht no debiera haber tardanza ninguna. Y la hay toda. Lo de Odebrecht no se investiga porque no se quiere investigar. Tapen, tapen, tapen. Odebrecht tumba presidentes en todas partes, en Brasil, en Argentina, en Panamá. Lo de Venezuela es inaudito. Pero en Colombia, con Odebrecht, en el Ecuador, hágame el favor, pero aquí en Colombia no pasa absolutamente nada, porque funciona el tapen, tapen, tapen. No se les olvide, el origen del poder judicial en Colombia es el poder político. Son los políticos en el Congreso los que nombran a los jueces a través del Consejo Superior de la Judicatura. No se les olvide ese pequeño detalle. Y queremos un poder político, un poder judicial limpio e imparcial cuando es nombrado de los poderes políticos de los que tenemos tan mala imagen los colombianos. Jorge Enrique Robledo, senador por el Polo Democrático, estaba con nosotros en la hora de la verdad.